Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos el servicio cantando el himno número 92. Leeré el primer verso. Gloria a quien sabe ya a Cristo obedecer y aceptar para su labor la guía del Señor. Himno 92. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se ha inspirado en el tema La libertad proviene de Dios. Salmos. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. A los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré. Cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. Honro y amo tus mandatos, en tus decretos medito. Isaías. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Mateo. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y preparó una comida. Aquella noche
le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. 1 Corintios. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Mateo. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron: ¿puede expulsar demonios? Porque el príncipe de los demonios le da poder. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Jeremías. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Jeremías recibió este mensaje del Señor luego que el rey Sedequías hizo un pacto con el pueblo que proclamó la libertad de los esclavos. El rey había ordenado que todo el pueblo dejara en libertad a sus esclavos hebreos, tanto hombres como mujeres. Juan.
Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, les respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo de los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Gálatas. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Romanos. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Segunda Corintios. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Colosenses. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. A continuación leeré pasajes correlativos de nuestro texto Ciencia y Salud con llaves de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre es libre para entrar en el lugar santísimo, el reino de Dios. El hombre es incapaz de pecar, enfermar y morir. El hombre verdadero no puede desviarse de la santidad, ni puede Dios, por medio de quien el hombre es desarrollado, engendrar la capacidad o libertad de pecar. Un pecador mortal no es el hombre de Dios. Hombres y mujeres de todas las regiones y las razas todavía son esclavos del sentido material, ignorantes de cómo obtener su libertad. Vi que la ley de la creencia mortal incluía todo error y que así como las leyes opresoras son combatidas y se les enseña a los mortales su derecho a la libertad, así las pretensiones de los sentidos que esclavizan deben ser negadas y reemplazadas. La ley de la mente divina tiene que acabar con la servidumbre humana,
o los mortales continuarán sin conocer los derechos inalienables del hombre y sujetos a una esclavitud sin esperanza. Porque algunos educadores públicos permiten una ignorancia respecto al poder divino, una ignorancia que es el fundamento de continua servidumbre y de sufrimiento humano. Al discernir los derechos del hombre, no podemos dejar de prever el fin de toda opresión. La esclavitud no es el estado legítimo del hombre. Dios hizo al hombre libre. Pablo dijo, soy libre de nacimiento. Todos los hombres debieran ser libres. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El amor y la verdad liberan, pero el mal y el error conducen al cautiverio. La ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama, seguidme, escapad de la esclavitud, de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Jesús trazó el camino. Ciudadanos del mundo, aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sed libres. Este es vuestro derecho divino. La ilusión del sentido material y no la ley divina os ha atado, enredado vuestros miembros libres, mutilado vuestras capacidades, debilitado vuestro cuerpo y desfigurado la tabla de vuestro ser. En proporción a nuestra comprensión de la ciencia cristiana, somos liberados de la creencia en la herencia que hay mente en la materia o magnetismo animal, y desarmamos el pecado de su poder imaginario en proporción a nuestra comprensión espiritual del estado del ser natural. El pensamiento humano tiene que liberarse de la materialidad y la esclavitud que se ha impuesto a sí mismo. No se debiera preguntar más a la cabeza, al corazón o a los pulmones, ¿qué perspectiva de vida tiene el hombre? La mente no está indefensa. La inteligencia no enmudece ante lo carente de inteligencia. Al fin de sanar a su paciente, el metafísico primero tiene que echar fuera de sí mismo los males morales y así lograr la libertad espiritual que lo capacitará para echar fuera de su paciente los males físicos. Pero no puede sanar mientras su propia esterilidad espiritual lo priva de dar de beber al sediento y le impide llegar al pensamiento de su paciente. Esto es, mientras la penuria mental enfría su fe y su comprensión. La liberación final del error, por la cual nos regocijamos en la inmortalidad, la libertad ilimitada y el sentido sin pecado, no se alcanza por senderos de flores, ni ligando nuestra fe sin obras al esfuerzo vicario. Quien quiera que crea que la ira es justa o que la divinidad es apaciguada por el sufrimiento humano, no comprende a Dios. La creencia de que los cuerpos materiales vuelven al polvo para resucitar en el más allá como cuerpos espirituales, con sensaciones y deseos materiales, es incorrecta. Igualmente incorrecta es la creencia de que el espíritu está confinado dentro de un cuerpo finito y material, del cual es liberado por la muerte, y que cuando es liberado del cuerpo material, el espíritu retiene las sensaciones pertenecientes a ese cuerpo. Es una grave equivocación suponer que la materia es una parte de la realidad, de la existencia inteligente, o que el espíritu y la materia, la inteligencia y la ausencia de inteligencia pueden comunicarse entre sí. Este error será destruido por la ciencia.
En 1880, el estado de Massachusetts se negó a aceptar un proyecto de ley tiránica que se restringía la práctica de la medicina. Si los estados hermanos siguen este ejemplo, en armonía con nuestra Constitución y Declaración de Derechos, violentarán menos aquel sentimiento inmortal de la Declaración de la Independencia. El hombre está dotado por su Hacedor con ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por medio del discernimiento del opuesto espiritual de la materialidad, o sea, el camino mediante el Cristo, la verdad, el hombre reabrirá con la llave de la ciencia divina las puertas del paraíso que las creencias humanas han cerrado. Y él mismo encontrará que no ha caído, que es recto, puro y libre, que no necesita consultar almanaques sobre las probabilidades de su vida o del tiempo, que no necesita estudiar cerebrología para saber hasta qué punto es hombre. El control de la mente sobre el universo, incluyendo el hombre, ya no es una pregunta no respondida, sino que es ciencia demostrable. Jesús ilustró el principio divino y el poder de la mente inmortal, sanando la enfermedad y el pecado y destruyendo los fundamentos de la muerte. La voz de Dios a favor del esclavo africano aún resonaba en los Estados Unidos cuando la voz del heraldo de esta nueva cruzada dio la nota tónica de la libertad universal, pidiendo un reconocimiento más pleno de los derechos del hombre como hijo de Dios, exigiendo que las cadenas del pecado, la enfermedad y la muerte fueran removidas de la mente humana y que su libertad fuera ganada no mediante la guerra entre los hombres, no con bayoneta y sangre, sino mediante la ciencia divina del Cristo. Dios ha construido una plataforma más elevada de derechos humanos y la ha construido sobre reivindicaciones más divinas. Estas reivindicaciones no son hechas por medio de códigos o credos, sino en demostración de en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los códigos humanos, la teología escolástica, la medicina y la higiene materiales encadenan la fe y la comprensión espiritual. La ciencia divina parte estas cadenas y el derecho inherente del hombre de tributar homenaje solo a su Hacedor se impone a sí mismo. Si dedujéramos todas nuestras concepciones acerca del hombre y por lo que se ve entre la cuna y la tumba, la felicidad y la bondad no tendrían morada en el hombre, y los gusanos lo despojarían de la carne, pero Pablo escribe: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El hombre que experimenta el nacimiento, la madurez y la decadencia es como las bestias y los vegetales, sujeto a leyes de decadencia. Si el hombre fuera polvo en la primera etapa de su existencia, podríamos admitir la hipótesis de que retorna finalmente a su condición primitiva, pero el hombre jamás fue ni más ni menos que hombre. Si el hombre se extingue en la muerte o surge de la materia hacia el ser, debe haber un instante en que Dios está sin su completa manifestación, en que no hay pleno reflejo de la mente infinita. El hombre en la ciencia no es ni joven ni viejo. La medicina del científico cristiano es la mente, la verdad divina que hace libre al hombre. Un científico cristiano nunca recomienda la higiene material, nunca manipula, no infringen los derechos de la mente, ni tampoco puede practicar
el magnetismo animal o hipnotismo. No se necesita añadir que el uso de tabaco o bebidas alcohólicas no está en armonía con la ciencia cristiana. Oremos por esta congregación, primero en silencio y después diremos en alta voz el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantaremos ahora el himno 216. Leeré el primer verso. Aquel que solo en Dios confía y encuentra en Él su protección. Amparo halla en su ternura, seguridad en su amor. Si entiendes la ley del Señor, sobre la roca vivirás. Himno 216.
Esta iglesia, Tercera Iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera Iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Tercera Iglesia también mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprende sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre los horarios y clases, envíanos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. También le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. Si prefiere mandarnos o escribirnos un correo electrónico con su testimonio, lo puede hacer también al mismo electrónico mail thirdchurch@thirdchurchnyc.com y lo leeremos el siguiente miércoles. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes que presentes y en línea están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación en oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En ese momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Gracias por su presencia y su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno 199. Leeré el primer verso. En gratitud a Dios las voces elevamos, pues Él al mundo dio sublimes maravillas. Con dádivas de amor bendijo nuestro andar. Como Él lo hizo ayer, así lo hace hoy. Himno 199.